7 en punto de la noche, bienvenidos a este boletín informativo aquí en Noticias Caracol en Vivo. Hay noticias sobre el caso de la muerte de dos jóvenes intoxicadas con talio y que además afectó a otra persona, pues la Fiscalía expidió una orden de captura contra una persona que estaría involucrada en estos hechos. María Elvira Arango, directora de Los Informantes, dio detalles en sus redes sociales del avance de esta investigación. Llevo meses presionando a la Fiscalía General de la Nación para que nos cuente en qué va la investigación de las niñas que murieron envenenadas por talio en Bogotá. Una historia que nos impactó a todos los colombianos. Pues tengo noticias. 2 niñas murieron. Eran menores de 15 años. Otra se está recuperando con unos daños inmensos para su salud. Y un cuarto que felizmente está fuera de peligro. Desde ese mismo día de la noticia, la Fiscalía entonces ha trabajado sin descanso y ha avanzado muchísimo en el caso. Sí fue cierto que a la casa de la familia de Bedud llegó un tarro de frambuesas congeladas. Esas frambuesas llegaron con una cantidad de talio impresionante, un metal que es inoloro, incoloro e insaboro, pero es letal. Y son tan contundentes las pruebas que han venido recopilando los investigadores que lograron establecer que detrás de ese envío está una señora que se llama Zulma Guzmán Castro, una mujer que en un momento fue muy cercana a Juan de Bedud, el papá de 2 de los niños. Se sabe que pocos días después de semejante tragedia, esta mujer salió del país rumbo a Argentina. Luego se movió para Brasil, estuvo en España y en el Reino Unido. Para poder materializar la captura, el 25 de octubre, hace unas semanas, se emitió entonces una circular roja de Interpol. Así que el mundo está avisado. Es solo cuestión de tiempo para que los responsables respondan ante la justicia. Muy bien, hablamos de más noticias, son las 7 de la noche, 3 minutos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el general Juan Miguel Huertas, involucrado por presuntos nexos con las disidencias de las FARC, sí será suspendido, como lo ordenó la Procuraduría. Esto fue lo que dijo hace pocos minutos el ministro. Eso financiero ya los explicará muy bien el Ministerio de Hacienda. Nosotros simplemente hicimos el planteamiento de la necesidad. Y finalmente ya cuando se toma la decisión que ya no se podía aplazar más tiempo porque estaba en riesgo el cumplimiento de la misión constitucional, lo que dice el artículo 217, protege la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional, se avanzó en el procedimiento que incluyó antes de eso un comité intersectorial de proyectos estratégicos. En una reunión que hubo con el Consejo de Ministros para ser aprobado y luego siguió el COMPES, el CONFIS, también previamente hubo el marco de gasto de mediano plazo para asegurar que los recursos estuvieran disponibles. Siete, 4 minutos. El Comando Sur de los Estados Unidos informó hace pocos minutos el hundimiento de una nueva lancha en aguas internacionales del Mar Pacífico. Según la información suministrada, 4 supuestos narcoterroristas fallecieron. Este nuevo ataque es el número 22 por parte de la administración Trump en el marco de la operación Lanza del Sur, la cual ya deja al menos 86 personas fallecidas. Volvemos al país. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al expresidente del Congreso, Arturo Char. La información la tiene Rocío Franco, tiene los detalles. Rocío, buenas noches. Buenas noches. Pues la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llega a esta conclusión, el de llamar a juicio al excongresista, el expresidente del Congreso de la República, Arturo Char, porque encuentra varios indicios que señalarían que él debería responder ya en juicio por los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados. Y es que los hechos por los cuales se investiga a Arturo Char están relacionados con un supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en el Atlántico, el cual posiblemente se materializó en octubre del 2017, en el que habrían intervenido un número de muchas personas, entre otros Arturo Char y Aida Merlano Rebolledo, excongresista de la República. Recordemos que ella se
se dio a conocer por la cinematográfica fuga que tuvo desde un consultorio dental. Ella fue condenada en primera instancia y en segunda también por la Corte Suprema de Justicia por estos mismos hechos. Así las cosas, Arturo Char deberá pasar a disposición de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, donde se realizará una audiencia pública y donde él personalmente y de viva voz deberá explicar los cargos que se le endilgan, cómo van a ser esos descargos, pero también va a tener derecho a declararse inocente, va a tener derecho a pedir pruebas a que la Corte las decrete y a determinar con unas pruebas a favor y otras en contra al final si lo condena o no. Rocío, ¿esto podría terminar, por ejemplo, en una posible condena para el excongresista? Claro que sí, pues este es un paso inicial que tiene la Corte, porque ya llamar a juicio a una persona es porque ya la Corte tiene varios indicios, más de 2 indicios, que evidenciarían que él podría estar incurso en este tema, como lo ha señalado la Corte, este entramado delictivo para comprar votos en el Atlántico. Pero eso solamente se podrá saber cuando se surta este juicio público con estas pruebas a favor, otras en contra, y quien en últimas valorará esta situación será la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Pero aún así, condenándolo o no, tendrá otra oportunidad, porque recordemos que opera el tema de la doble instancia. La doble instancia. Rocío, gracias por estos minutos. Claro que sí, quedamos muy pendientes. 7 de la noche, 7 minutos, más noticias. Las alertas que emiten los expertos sobre un incremento desmesurado en el salario mínimo se reflejan en otra situación. Mientras el número de personas que ganan menos de un salario mínimo va en aumento, el número de quienes ganan un salario mínimo o más está cayendo drásticamente. Aquí les contamos. La discusión del salario mínimo abre un nuevo debate adicional al del reajuste. Muchos se preguntan a cuántas personas impacta o beneficia realmente ese aumento. No supera el 17% de los trabajadores asalariados en Colombia. Entonces, no se ha traducido en mejores condiciones ninguna de las subidas del salario mínimo legal mensal vigente. La directora se refiere incluso al impacto negativo en el mercado laboral que han tenido para muchos los aumentos desmesurados del salario en años anteriores. Observe esta gráfica. Mientras en enero y octubre de 2024 había más de 3.7 millones de trabajadores con un salario mínimo, en el mismo periodo de 2025 bajó a 2.4 millones de trabajadores con esa garantía. En cambio, mientras en 2024 había más de 10.1 millones de personas, incluso con contrato laboral, ganando menos de un salario mínimo, ese número de personas aumentó a 11.387.000 este año. Lo que pasa es que ahorita están trabajando a tiempo parcial. No lo aseveraría contundentemente, me preguntaría, y yo creo que es una pregunta válida, si es que los costos que se están generando, más bien lo que están haciendo es que los empleadores o las empresas, que en su mayoría son medianas y pequeñas, prefieran contratar a sus trabajadores por horas o a tiempo parcial. Han crecido más de 4% los empleos independientes, que son empleos cuenta propia, informales, de baja remuneración. Tenemos un crecimiento del 25%, 830.000 nuevos empleos asalariados por debajo de un salario mínimo. Para entender lo anterior nos fuimos a una pequeña empresa de Bogotá y nos encontramos con que sin duda uno de los obstáculos para la generación de empleos en ese sector son los altos costos laborales. Yo creo que los retos más grandes que tenemos es conseguir personal capacitado, porque lastimosamente no es una labor que a mucha gente le interese. ¿Qué es lo que más hacen matemáticas a la hora de emprender en un oficio como este? Yo creo que lo más importante es el tema de los sueldos. De acá como tal en esta empresa sí pagamos todo lo que son prestaciones de ley, y yo creo que eso es lo que realmente es más costoso. Si bien empresas como esta siempre están en búsqueda de una buena mano de obra, en muchas ocasiones les ha tocado revisar la posibilidad del empleo parcial, lo que no les permite nuevas contrataciones. En Bogotá, la alza de las tarifas del gas natural vehicular también está impactando el bolsillo de los miles de conductores, especialmente taxistas. Aseguran que tanquear con este combustible les está saliendo hasta 10.000 pesos más caro. Ha subido 700 pesos, en menos de 15 días. Hace 2 semanas, Lisandro Barón compraba el metro cúbico de gas vehicular a 2.509 pesos y hoy que fue a tanquear lo pagó a 3.265 pesos. Lo que dice es un golpe para su bolsillo porque todos los días debe tanquear al menos 2 veces su taxi.
¿Y eso al día cuánto le representa? Me representa más o menos 10.000 pesos. ¿Y al mes? Al mes son 300.000 pesos. De más. De más. El aumento del precio del gas vehicular es una realidad para el bolsillo de los conductores, porque desde esta semana tienen que pagar más por este combustible. Dicen que están haciendo cuentas para que la plata alcance. Estaba más barato, pero ya ahorita que vine a tanquear el lunes ya estaba mayor el precio, 2.919. Nos subió 5.000 pesos, o sea, el carro de tanquea generalmente con 22.000, 23.000 pesos, los dieron a 28.000 pesos de un solo bailado, 5.000 pesos la tanqueada del día, las 5.000 pesos tanqueada noche, al mes son 300.000 pesos que incrementó el gas. En Cundinamarca aumentó entre un 30% hasta un 38% el precio del gas natural vehicular. Y aunque la tarifa puede variar en cada estación de servicio, los conductores están buscando las opciones más económicas. Estaba en 2.000, como en 2.100 pesos y ahorita ya está casi en 3.000. Está en 3.000 prácticamente. Yo soy un trabajador que vive al día y una tanqueada así de repente pues ya se me aumenta hartísimo. Es grande, me pega duro. Claro, el 30% es demasiado. ¿Y eso le ha elevado los costos del transporte? 7.000 pesos por tanqueada, se come 2 tanqueadas al día. En Bogotá hay más de 80.000 vehículos que usan gas natural vehicular, de los cuales 24.000 son taxis. Seguimos hablando de noticias económicas. A través de una carta, más de 100 dirigentes gremiales, analistas y exfuncionarios alertaron por los efectos perjudiciales que podría tener un incremento al salario mínimo que supere la inflación y la productividad. Don Henry González está con nosotros. ¿Qué explican los expertos, Henry? Pablo, muy buenas noches. Efectivamente, mire, son en total 115 los que firman estas cartas y está dirigida la carta, la misiva, a la Comisión de Concertación Laboral. Lo que le están diciendo y alertando a esta comisión, que es la que negocia el salario mínimo para el 2026, es que el reajuste al salario mínimo no puede ser un instrumento de política social de los gobiernos, sino que debe ser un tema que se basa en criterios técnicos para efectos de compensar la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo por efectos de la inflación. Por eso es que ellos solicitan que el incremento esté más bien ajustado a los factores técnicos como son la inflación y la productividad y no a los deseos políticos del gobierno o de otros sectores. Por eso señalan, por ejemplo, los perjuicios que traería para los mismos trabajadores. Es decir, que mientras unos creen que un buen incremento muy por encima de la inflación podría beneficiar a los trabajadores, estos expertos dicen que es todo lo contrario, que termina perjudicándolos porque por un lado puede generar mayor informalidad laboral, pero por otro lado puede generar mayor inflación. Precisamente uno de los firmantes, el doctor Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda, explica cuáles son esos efectos y por qué las alertas que están emitiendo. Porque crea una brecha más grande, aumenta la brecha entre la formalidad y la informalidad, porque acceder a un empleo formal se hace cada vez más difícil y más costoso. Y la segunda es porque genera expectativas de inflación, porque las personas al ver que tendrán que aumentar los salarios en esos porcentajes, pues van a aumentar sus precios en esa misma proporción, porque hay una cantidad de precios que se indexan, eso es decir, que se actualizan con el salario mínimo. Entonces, hace que el piso de la inflación sea más alto cada vez. Y Pablo, la verdad es que la versión de las centrales obreras y de otros expertos es muy distinta a la que señalan estos 115 firmantes de la carta dirigida a la Comisión de Concertación Laboral. La Central Unitaria de Trabajadores, por ejemplo, advierte que no es cierto que con un buen incremento al salario mínimo se dispare la inflación o se dispare el desempleo o la informalidad laboral. Y señalan que, por ejemplo, en los últimos años, mire usted, por ejemplo, desde el 2023, la inflación que estaba en 13% bajó en el 2024 a menos del 10% y este año está en menos del 6%, a pesar de que los incrementos al salario mínimo en estos 3 años fueron muy generosos, bastante por encima de la inflación. Entonces, con ese argumento, con esas cifras, ellos desvirtúan lo que dice la carta o lo que dicen los expertos firmantes de esa carta. Al contrario, señalan que más bien cuando un trabajador tiene buenos ingresos, la misma economía de su familia, pero también la del país en general, se ve beneficiada. Escuchemos ese argumento de Fabio Arias, presidente de la CUT.
Este gobierno, por el contrario, sí ha hecho esfuerzo en ese sentido y ha demostrado que incrementando los ingresos de los trabajadores no es cierto que se genere desempleo e informalidad. Ahí están los datos. Dato mata relato. Incrementó el salario en más de 17 puntos de manera importante y sin embargo el empleo decreció e inclusive la inflación también. Dato mata relato. Al final de cuentas, entonces, lo que están pidiendo todos estos 115 firmantes de la misiva a la Comisión de Concertación Laboral es que se apeguen más bien a los criterios técnicos que hasta el momento son la inflación, que este año se estima que va a estar por debajo del 6%, y a la productividad, que está alrededor del 1%. Sumadas esas dos cosas, entonces el consejo de ellos sería un incremento de alrededor del 7%, no del 10, 11 o 12%, como están proponiendo las centrales obreras y algunos voceros del gobierno nacional. Son las 7 de la noche, 16 minutos. La tradicional calle del Sabor en la ciudad de Cali cambiará de ubicación. Los amantes de la salsa ahora estarán más cerca de la plaza de Caicedo, en pleno centro de la ciudad. John Alex Henao nos preparó este informe. Pablo, audiencia de Noticias Caracol en vivo, saludo especial. Así es, el anuncio lo hizo recientemente la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad de Cali. La noticia es que la calle del Sabor, esta manifestación cultural tan apetecida y tan reconocida aquí en la ciudad de Cali, tendrá nueva ubicación. Recordemos que esto ocurre en el centro de Cali, ahorita va a estar sobre la calle 11 entre carreras tercera y cuarta. ¿A qué se debe? A unas afectaciones que presenta uno de los edificios donde anteriormente o actualmente se encontraba. Escuchemos a la secretaria de Desarrollo. Estos riesgos estructurales del edificio donde está la calle del Sabor, pues hasta este momento, gracias a Dios, no ha sucedido nada, pero es nuestra obligación hacer esta transformación vía piloto para diciembre, en donde damos todas las garantías para turistas y visitantes y también para los ciudadanos de disfrutar este ícono vivo de Santiago de Cali. Pablo y audiencia, hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que la calle del Sabor funcionará donde está actualmente hasta este fin de semana. El 12 de diciembre ya tendrá esa nueva ubicación, seguirá funcionando en los mismos horarios, desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Básicamente lo que quieren garantizar es la seguridad de aquellos que disfrutan de este espacio cultural que se ha vuelto tan representativo y tan icónico aquí en la capital del Valle. Así que invitado usted y la audiencia que vengan a Cali y disfruten de la calle del Sabor en su nueva ubicación. A las 7 de la noche, 18 minutos, es un gusto actualizar las noticias internacionales con Andreina Solórzano. Andreina, ¿cómo estás? Hola Pablo, muy bien. Buenas tardes para usted y para todos. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Bueno, hoy vamos a hablar de que en Estados Unidos se están lanzando la pelota de la responsabilidad de quién fue la orden de, en ese primer ataque a una presunta narcolancha en el Caribe, la orden de hacer un segundo ataque para que no quedaran sobrevivientes. Se están lanzando la responsabilidad. De otro lado, vamos a hablar también de una detención en Florida que se da en medio de las redadas antiinmigrantes. Sí. Y en esta oportunidad es una imagen que se hizo viral porque además la mujer era una ciudadana estadounidense. Y por supuesto, como ya es costumbre, vamos a hacer un recorrido navideño. Me parece maravilloso. Arranquemos hablando del pollo Hugo Carvajal, si le parece, Andreina. Perfecto. Bueno, ¿por qué es noticia este personaje el día de hoy? Él es un ex jefe de inteligencia militar del gobierno de Hugo Chávez. Bien sabemos que está en los Estados Unidos, está en una cárcel de Nueva York. Y él habría enviado presuntamente una carta dirigida al presidente Donald Trump, de la que se conoció hace muy poco. Entonces, ¿quién es el pollo Carvajal? ¿Qué dijo en esa carta? Aquí en el informe lo tenemos. Es uno de los personajes que mejor conoce la entraña del chavismo, Hugo el Pollo Carvajal, quien desde una cárcel en Estados Unidos, a la espera de su sentencia, el 23 de febrero envía esta carta al presidente Donald Trump, revelada por el medio de Dallas Express. En ella, el Pollo, quien fue general de 3 soles y jefe de inteligencia militar en Venezuela, le destaca en 4 puntos al presidente Trump la amenaza del régimen de Nicolás Maduro a la seguridad nacional de Estados Unidos. Fui testigo personal de cómo el gobierno de Hugo Chávez se convirtió en una organización criminal que ahora está dirigida por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen. El propósito de esta organización, ahora conocida como el Cártel de los Soles, es utilizar la droga como arma contra Estados Unidos. El Cartel de los Soles, aliado con las FARC, ELN, agentes cubanos y Hezbollah, se dedicaron a traficar droga a los Estados Unidos, dándoles refugio en Venezuela para que operaran libremente,
dice la carta. Este plan fue sugerido por el régimen cubano a Chávez a mediados del 2000. El régimen ha proporcionado armas, pasaportes e impunidad para estas organizaciones terroristas y que operen libremente en Venezuela contra los Estados Unidos. Además de la conspiración narcoterrorista en cabeza del Cartel de los Soles, Carvajal menciona otro punto que se alinea con el discurso del presidente Trump, y es que el régimen venezolano tomó la decisión deliberada de armar pandillas como el Tren de Aragua. Chávez ordenó el reclutamiento de líderes criminales adentro y afuera de las prisiones para defender la revolución a cambio de impunidad. Tras la muerte de Chávez, Maduro expandió esta estrategia exportando la criminalidad y caos al extranjero. Según El Pollo, la estrategia era con el fin de perseguir opositores venezolanos en el extranjero y reducir artificialmente las cifras de criminalidad en Venezuela, y que coincidió con lo que califica como la política de fronteras abiertas de la administración Biden, que permitió que el Tren de Aragua llegara a Estados Unidos. Carvajal también señala que hay miembros de la oposición venezolana en Estados Unidos haciendo las veces de agentes del régimen, además de otros espías. Diplomáticos y oficiales de la CIA estadounidenses fueron pagados para asistir a Chávez y a Maduro para quedarse en el poder. Estos estadounidenses actuaron como espías para Cuba y Venezuela y algunos se mantienen activos hasta este día. Otro alegato de Carvajal que se alinea con el discurso del presidente Donald Trump, pero que no ha sido comprobado, es el que sugiere que Venezuela pudo haber contribuido a un fraude electoral en Estados Unidos a través de la empresa Smartmatic. Smartmatic nació como una herramienta electoral del régimen venezolano, pero pronto derivó en una herramienta para permitir mantener al régimen en el poder por siempre. Esta tecnología fue luego exportada al extranjero, incluyendo a los Estados Unidos. Operadores del régimen mantienen relaciones con oficiales electorales y compañías de máquinas de votación adentro de su país. Carvajal asegura estar abierto a colaborar con el gobierno en proporcionar todos los detalles y que la política del presidente Trump frente a Venezuela es la correcta por defender la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pablo, pero hay que decir que hay dudas sobre esa carta. Efectivamente, el 23 de febrero se conocería la sentencia en contra del Pollo Carvajal, quien se encuentra en una cárcel en Nueva York. Hay quienes cuestionan, como decía Andreina, las reales intenciones detrás de esta carta enviada al presidente estadounidense, como Andrés Izarra, exministro de Hugo Chávez, quien más bien lo ve como una estrategia para congraciarse con la administración Trump. Yo la verdad es que dudo mucho de la credibilidad de esa carta, no solamente por el medio en el cual la carta se filtró, sino por la argumentación que contiene la carta, por el timing de la carta, por la coyuntura o el contexto en el cual esa carta se publica. El Pollo Carvajal es un preso que enfrenta una cadena perpetua como condena. Y tiendo más bien a pensar que esa carta obedece más a una necesidad de él para resolver su tema legal que una confesión como tal. Y el almirante de la Armada estadounidense Frank Bradley negó haber dado la orden de matar a los 2 sobrevivientes del primer ataque de Estados Unidos en el Caribe contra una presunta narcolancha. Ante los miembros del Capitolio, Bradley declaró sobre un doble ataque contra una embarcación el pasado 2 de septiembre en el que murieron 11 personas. Inicialmente se responsabilizó al secretario de Guerra Pete Hetzel de la orden de no dejar sobrevivientes, pero el funcionario aseguró que no estuvo presente y señaló a Bradley. Algunos congresistas de los dos partidos consideran que dicha acción puede ser un crimen de guerra. Les contamos a las 7:24 minutos que las aerolíneas panameñas Copa Airlines y Wingo suspendieron sus vuelos desde y hacia Venezuela por 2 días. Las dos compañías aéreas informaron que debido a intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves reportadas por sus pilotos, tomaron la decisión preventiva de suspender los vuelos desde y hacia Caracas hoy y mañana mientras se evalúa la situación. Pablo, una cosa muy importante y es que Wingo hace pocos minutos acaba de decir que esa suspensión se va a aumentar hacia el 12 de diciembre. Esto es una noticia de último minuto porque acaba de llegar esa información. Es hasta el 12 de diciembre que suspenden su operación aérea desde y hacia Venezuela. Con esta suspensión solo quedan activas 3 empresas para hacer conexión internacional con el vecino país. Son Avior, Láser y Conviasa.
Y en Florida, Estados Unidos, la detención de una mujer ha generado indignación y preguntas sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes de inmigración. El incidente ocurrió en Cayo Largo, cuando agentes del ICE rodearon el carro de la conductora, quien vestía uniforme médico. Andreina, la mujer gritaba ser ciudadana estadounidense mientras era sacada por la fuerza de su vehículo. Según las autoridades, la mujer se negaba a bajar la ventana y mostrar documentos. Una vez los agentes verificaron su estatus, la mujer fue liberada. En Florida, un estado con gran presencia de reptiles, un enorme caimán causó alarma entre los residentes de un vecindario de Sarasota. Imagínese usted que se encuentre usted un animal de esos en su puerta. Bueno, hicieron falta 7 policías y un especialista en animales silvestres para poder sacarlo de allí. Miren. Este es el visitante indeseable que terminó detenido porque por poco daña las festividades decembrinas en una zona residencial de Sarasota. Se trata de un caimán gigante que mide más de 4 metros de largo y pesa alrededor de 270 kilos. Merodeaba por el vecindario cuando fue hallado bloqueando el acceso a una vivienda. 7 agentes de la policía y un cazador especializado en caimanes fueron necesarios para inmovilizarlo. Tras asegurarle el hocico, entre todos lo levantaron para subirlo a la camioneta que posteriormente lo llevó a una granja de caimanes. Entre risas nerviosas, finalmente los 7 cumplieron la misión. Uno de los agentes dijo que pesaba más que todos juntos. Y es que le faltaron pocos centímetros para romper el récord estatal de Florida para el caimán más grande capturado con vida. Para las autoridades de este estado es un tipo de alerta que se repite con frecuencia. Lo importante, dicen, es no acercarse ni interactuar con ellos. No, hay más de 1 millón de lagartos aquí en el estado de Florida y están construyendo tantas casas, tantas, tú sabes, varios que están construyendo ahora, que va a ser normal que los lagartos y la gente se van a encontrar juntos. Y por eso estamos encontrando tanto ahora. Cada año las autoridades reciben cerca de 10.000 reportes de caimanes en lugares donde no deberían estar, en piscinas, estacionamientos, canchas de golf y hasta en la puerta de las viviendas. Qué susto. Sí, que sí. Tan grande. Bueno, y el gobierno británico impuso sanciones al servicio de inteligencia militar ruso por la muerte de una mujer británica que fue una víctima colateral del intento de envenenamiento al exespía Sergei Skripal y a su hija Yulia. La responsabilidad moral recae en Putin. Eso dijo el primer ministro británico Keir Starmer al respaldar las conclusiones de una investigación independiente sobre el atentado que tuvo lugar en 2018 y causó una crisis diplomática entre Rusia y Reino Unido. La británica de 44 años de edad resultó contaminada accidentalmente con la sustancia neurotóxica Novichok, arrojada a la basura por los agentes rusos después del ataque. Bueno, Pablo, y nuestro recorrido navideño con el que ya siempre acostumbramos. Hoy estamos aquí a 4 de diciembre. Hoy estamos a 4 de diciembre. Feliz Navidad. No, mentira, todavía falta un poquito. Bueno, como yo me voy de vacaciones en breve, me puede decir Feliz Navidad. Maravilloso. Porque no nos vamos a ver. Muy bien. Pero bueno, sí lo quiero invitar a que nos vayamos a los países nórdicos, Perfecto. porque allí la Navidad es muy hermosa. Específicamente nos vamos a Copenhague, que es la capital de Dinamarca, porque allí en el Parque Tivoli, y así como en muchas calles, la Navidad definitivamente está espectacular. Mírenla. Son las 7 de la noche, 30 minutos. Volvemos al país. Hablamos de reclutamiento. Tras varios días desaparecido, el cadáver de un niño de 16 años de edad fue hallado en una fosa común en Cauca. Según las autoridades, el menor habría sido reclutado por las disidencias de las FARC. César Chaparro Pinzón está con nosotros. César, ¿de qué se trata esta historia?
Pablo, buenas noches. Bueno, la historia se da a conocer tras un operativo que realizó el Gaula de la policía allí en el Cauca. Llegaron a una finca donde se había convertido esta finca en una especie de centro de entrenamiento por parte de disidentes de las FARC, y allí habían reclutado a 4 jóvenes que se encontraban prácticamente secuestrados, y allí es donde la policía rescata a estos jóvenes. Así lo cuenta el propio mayor Ronald Ferrucho, comandante del Gaula de la policía allí en la zona, quien asegura que al rescatar a estos jóvenes se conoce una dolorosa historia contada por ellos mismos. Fue asesinado posiblemente mediante la práctica de lo que se ha conocido como la ruleta rusa. Este cuerpo o el cuerpo de este menor fue enterrado en una fosa común que fue realizada en ese mismo lugar, y lo peor de todo, y entendimos por qué estas 4 personas estaban tan intimidadas. Estos 4 jóvenes que rescatamos en ese momento fueron obligados a abrir esa fosa y a enterrar el cuerpo de ese menor. Pues este menor de 16 años al que se refiere el oficial fue un menor, un niño que había sido reportado 16 días antes por su mamá, quien había asegurado que varios hombres armados se lo habían llevado a la fuerza. Pues esta mamá nos contó la manera como recibe esta noticia y pues obviamente asegura que hay más menores de edad desaparecidos y que les preocupa a los padres de la familia en esta zona lo que está pasando allí en el Cauca. Él recibió una llamada y él me dijo: madre, yo ya vengo. Hasta me dijo: madre, te amo. Y él salió en una moto que le habían prestado. Como a las 2 de la tarde vienen unas chicas y me dicen que a mi hijo se lo habían llevado unos hombres armados. Rescataron otros chicos, pero mi niño no. Cuando pues comenzaron más a hacer las averiguaciones, cuando un niño de esos dice que mi niño lo habían matado y lo habían enterrado ellos mismos. Entonces yo me desesperé mucho, yo no creía que era, yo no pensaba que era verdad. Y ese miércoles llegó el cabildo, llegó policía y nos fuimos hacia el sitio de esa finca. Pues buscamos y buscamos y nada que encontramos. Y finalmente lo encuentran gracias a estos operativos que se realizaron tanto por parte de la Fiscalía como la Policía. En este momento hay 3 menores de edad de 14, 16 y 15 años que están desaparecidos. También fueron llevados con este joven al tiempo, dice la mamá de esta víctima. Revisamos algunas de las entrevistas principales que tuvimos esta noche aquí en Noticias Caracol en Vivo. Arrancamos hablando del pollo Hugo Carvajal, de este precisamente exfuncionario del régimen chavista. Hablamos con una investigadora sobre qué significa esta carta que le escribió a Donald Trump. Pensemos en que el pollo Carvajal está buscando también salvar su pellejo, por decirlo de alguna manera. Está buscando cómo logra quizás algún tipo de acuerdo para reducir su condena, para poder tener algún tipo de beneficio luego de haberse declarado como culpable de narcotráfico en Estados Unidos. Entonces creo que él puede hacer todo lo que crea que tiene que hacer para poder lograr alguna condición mejor dentro de su situación de una persona que está siendo procesada por narcotráfico en Estados Unidos. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, creo que pues la carta, yo entiendo que hay mucha gente muy impresionada con la carta, pero en realidad la carta dice más o menos lo mismo que ya él ha dicho en otras ocasiones. O sea, no hay, a mi modo de ver, revelaciones muy, muy contundentes. Y pues lo que dice pareciera, o sea, digamos, tiene sentido, ¿no? No creo que por eso, porque no siento que diga tanta cosa tampoco, ¿no? Sí. Siento que hemos visto en el pollo Carvajal varias veces una declaración que dio en el New York Times, luego otra, o sea, sus declaraciones sobre lo que él tiene o la información que maneja, hasta ahora yo las veo como mucho como amenazas, es decir, amenazas de tengo esto y lo voy a sacar, tengo esto y lo voy a decir. Claro. Termina de decir todo lo que tiene y ya. Y se conoció hoy, según una denuncia del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que el joven que asesinó, mucha atención, a Jean-Claude Bossart, ya tenía antecedentes penales. Estaba bajo libertad vigilada, es decir, ya había sido sancionado por otro delito. Estamos hablando, en este caso, de hurto calificado.
Vamos a escuchar a esta hora la consulta que hicimos a un abogado penalista, es Saúl León. Si este menor que disparó en contra de este joven barranquillero el pasado martes ya había sido sancionado por hurto calificado, es decir, ya había sido sorprendido robando y usando fuerza en contra de las víctimas y estaba bajo libertad vigilada. Esta libertad vigilada, le pregunto con mucho respeto, doctor Saúl, ¿funciona o no funciona en Colombia? Evidentemente no funciona, Pablo. Esto es un problema latente que deriva del sistema penal de responsabilidad para adolescentes. Lamentablemente en Colombia, Pablo, el sistema para sancionar a los adolescentes menores infractores, es decir, aquel joven menor de 18 años que cometa 1, 10 o 30 homicidios, 10 hurtos, uno solo, un secuestro, etcétera, pues puede llegar a ser... Y hasta aquí Noticias Caracol en vivo. A continuación la emisión central de Noticias Caracol. A ustedes gracias por la sintonía. Los esperamos a las 9 de la noche. 7:43, a esta hora más noticias. La Fiscalía activó orden de captura y le pidió a Interpol expedir circular roja contra Zulma Guzmán Castro, señalada de coordinar el envío de frambuesas contaminadas con talio a 2 menores de edad. Las frambuesas fueron enviadas a la casa de una de las niñas, quien las compartió con una amiga y un amigo que estaban con ella. Las 2 niñas murieron y el joven también resultó intoxicado. La mujer estaría en otro país. Y mucha atención ante la JEP. 2 exoficiales del ejército que reconocieron haber participado en falsos positivos señalaron al general Juan Miguel Huertas de haber facilitado muertes extrajudiciales en Antioquia cuando era capitán. Tatiana Sanabria tiene todos los detalles. Tatiana. Buenas noches. En medio de una audiencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad por falsos positivos en Antioquia, 2 exoficiales manifestaron que entre 2002 y 2003, cuando el hoy general Juan Miguel Huertas Herrera era capitán como oficial de operaciones del batallón de artillería número 4, habría incitado a estos subalternos suyos a realizar ejecuciones extrajudiciales en ese departamento. El primero en intervenir fue Edwin Leonardo Toro. Cuando alguien que era el 3 de ese batallón Bajés, el capitán Huertas, me insinuó de que tenía que asesinar a alguien, y yo le dije que no lo hacía, por más que los soldados me dijeran, hey, mi teniente, hagámoslo, no señor. En esta comparecencia, los militares en retiro no solo hablaron de la incitación a participar en falsos positivos, sino que uno de ellos, Emerson Castañeda Morales, quien para la época era subteniente, le dijo al tribunal que el entonces capitán Huertas también llegó, según él, a ofrecerles armas para acciones de este tipo. Esa arma nos la suministró el señor oficial de operaciones para la época, que era el señor capitán Huertas Herrera Juan Miguel, el cual antes de haber salido a la operación nos había manifestado que él tenía la disposición de tener armamento en caso de que diéramos bajas y no tuvieran armamento. En esta audiencia, estos militares ratificaron su declaración sobre el hoy general Juan Miguel Huertas, a quien se refirieron inicialmente en una versión voluntaria que dieron ante la misma JEP. Ahora, la Jurisdicción Especial de Paz debe avanzar en la investigación para determinar si el general Huertas es llamado por ese tribunal. Tatiana, gracias. A propósito del general Juan Miguel Huertas, el ministro de Defensa Pedro Sánchez confirmó que el oficial será suspendido como lo ordenó la Procuraduría. La decisión se toma tras las revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre los archivos secretos de Calarcá. Ministro, eso quiere decir que, como usted dice, está surgiendo un trámite y unas revisiones que sí van a acatar la suspensión de la Procuraduría. ¿Quién ha dicho que no la vamos a acatar? Si el decreto es firmado el día de hoy, ya toma vigencia su suspensión por 3 meses. Tropas de la 4ª Brigada del Ejército abatieron a 5 señalados miembros de las disidencias al mando de alias Calarcá. Los señalados criminales cayeron cuando iban camino a instalar explosivos en una estación de gasolina en Nariño, Antioquia, cuyo administrador estaría siendo extorsionado. Dentro de las bajas está alias Rigo, reclutador de menores y presunto asesino de un joven que se negó a formar parte del grupo criminal.
Tras varios días desaparecido, el cadáver de un niño de 16 años fue hallado en una fosa común en Cauca. Según las autoridades, el menor habría sido reclutado por las disidencias. Otros niños fueron obligados a cavar la fosa. Ahí sale. Este momento destrozó el corazón de los policías y de una madre que había denunciado la desaparición de su hijo. Es el hallazgo del cuerpo sin vida en un operativo de la policía contra las disidencias. La madre de la víctima relató la angustia que vivió cuando su hijo fue llevado a una finca en el Cauca por las mismas disidencias. Como a las 2 de la tarde vienen unas chicas y me dicen que a mi hijo se lo habían llevado unos hombres armados. Con la denuncia, la policía y la fiscalía iniciaron una investigación que permitió ubicar y seguir inicialmente a los señalados reclutadores. Luego les descubrieron el escondite en esta finca donde llevaban a los niños y jóvenes reclutados y capturaron a 3 de los indicados. Durante el operativo fueron rescatadas 4 personas que permanecían en cautiverio bajo amenazas. Estos 4 jóvenes que rescatamos en ese momento fueron obligados a abrir esa fosa y a enterrar el cuerpo de ese menor. Por las piernas supe que era mi hijo y por una manillita que le habíamos dado. Me dijeron que mi niño estaba muerto, que porque él dijo que él no quería trabajar más, que él ya estaba muy cansado y que ahí fue que me lo mataron. Envió un mensaje a los grupos armados. Que piensen en la vida de un niño, porque solo era un niño. Que se pongan la mano en el corazón, que no ven la familia, la madre cómo sufre ver un niño enterrado como si fuera un animal. ¡Qué horror! Y un policía se enfrentó a tiros con los 2 criminales señalados de intentar asaltar y asesinar a Jean-Claude Bossard. Por otra parte, el alcalde Galán cuestionó que el menor que disparó contra el empresario habría recobrado su libertad recientemente, a pesar de estar vinculado con otros delitos. Él es el patrullero Vergara, quien hace parte de la estrategia de patrullas en bicicleta de la policía y quien durante uno de sus recorridos se topó prácticamente de frente con los atracadores y asesinos de Jean-Claude. Fue después de este forcejeo de tan solo 28 segundos que los delincuentes emprenden la huida. Los disparos alertaron al uniformado, que estaba a pocos metros del lugar, deja su bicicleta a un lado. El parrillero de la motocicleta le apunta con su arma de fuego y el policía reacciona, logrando neutralizar a uno de los asaltantes. Es una acción heroica de nuestro uniformado de aquí, de la Fuerza Disponible de los Biciterritorios. El joven de 16 años, quien aceptó en las últimas horas los cargos de hurto, homicidio y porte ilegal de armas, por este caso presenta anotaciones anteriores también por hurto. Fue capturado en mayo, aceptó cargos por ese delito de hurto calificado y enfrentó el proceso en libertad. Y el mes de octubre, hace menos de 2 meses, recibió una sanción de libertad vigilada que contempla el Código de Infancia y Adolescencia. ¿La justicia falló? ¿La muerte de Jean-Claude se pudo evitar? Preguntas que hoy no tienen respuestas. Lo cierto es que Jean-Claude este viernes cumpliría 30 años, el mismo día en que su familia deberá sepultarlo. Llegaron a Barranquilla 40 nuevos buses para Transmetro. Los nuevos vehículos tienen capacidad para 160 pasajeros y cuentan con tecnología amigable con el medio ambiente. Además, tienen cámaras de seguridad con reconocimiento facial, Wi-Fi, aire acondicionado, entre otras comodidades para los pasajeros. En 2026 llegarán un centenar más. El Ministerio de Defensa respondió los cuestionamientos realizados por la Contraloría sobre la compra de los aviones Gripen para la Fuerza Aeroespacial. El Ministerio suministró los valores de contrato, los acuerdos de negociación y la capacidad operativa de las aeronaves. El Contralor señaló que la renovación de la flota era necesaria, pero advirtió que revisará si los Gripen eran realmente la mejor opción entre las propuestas entregadas a la FAC. La información del contrato se mantendrá en reserva por seguridad nacional. Sembrando un árbol, impactas al medio ambiente. Creando un negocio sostenible, impactas al país. Tu hacer impacta. Banco de Occidente.
Buenas noches. Entre enero y octubre de este año crecieron las exportaciones colombianas 1,7% hasta los 41.639 millones de dólares, de acuerdo con el DANE, jalonadas por sectores diferentes al extractivo. En más información, en noviembre cayó la producción de café en Colombia por factores climáticos. La disminución fue de 28% hasta los 1,26 millones de sacos de café. Y en octubre, en más datos, Colombia registró una cifra histórica en transporte de carga que llegó a los 13,2 millones de toneladas. Para el Ministerio de Transporte, esto está asociado con la reactivación de la economía. Cayó el dólar, tasa representativa del mercado para mañana, 3.757 pesos con 92 centavos. El petróleo de referencia Brent subió hasta los $63 con 34 centavos por barril. También subió el café. Precio de referencia para mañana, 2.910.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Víctor, gracias. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al expresidente del Congreso, Arturo Char, por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al elector. El excongresista es investigado por supuesta compra de votos en Atlántico en 2017, los mismos hechos por los cuales fue condenada la excongresista Aida Merlano. El caso pasará a manos de la Sala de Primera Instancia de la Corte, donde Char tendrá que dar explicaciones públicamente. Por otro lado, el volcán Puracé se mantiene muy inestable. Hoy emitió una nueva columna de ceniza que alcanzó los 800 metros de altura y se registran 10 en las últimas 24 horas. Imágenes térmicas tomadas por el Servicio Geológico Colombiano muestran la alta temperatura al interior del volcán, en donde se mantienen los sismos. El Puracé a esta hora se mantiene en alerta naranja. Las personas que evacuaron por voluntad propia están en albergues temporales. Un muerto deja hasta este momento una avalancha en Villahermosa, Tolima. Una persona en la zona rural del municipio grabó el instante en que se desprendió la montaña, provocando una palizada que sepultó a un habitante del lugar. Varias casas resultaron afectadas por la avalancha. Y una patrullera de la policía salvó a una niña tras caer accidentalmente en una piscina en La Pintada, Antioquia. En este video se observa cuando la pequeña de 6 años resbala y cae a la piscina de adultos. En cuestión de segundos, la patrullera Stephanie Zapata se lanzó para sacar a la menor, que se habría podido ahogar. Miren las imágenes. Lo último en Noticias Caracol. Hola, en Estados Unidos se hundió otra lancha señalada de traficar droga. Hace 2 semanas que el Departamento de Guerra no realizaba un ataque. Este es el número 22 en el Caribe. Fue en aguas internacionales del Pacífico y 4 hombres que iban a bordo murieron. Ya son al menos 86 muertos en la campaña contra el narcotráfico del presidente Donald Trump. La Casa Blanca aún no tiene una postura oficial a la carta que Hugo El Pollo Carvajal envió al presidente Trump. En la misiva alerta sobre un plan narcoterrorista del régimen de Maduro que pone en riesgo la seguridad de Estados Unidos. Hasta esta noche, la carta de Hugo El Pollo Carvajal no ha llegado hasta el despacho del presidente Donald Trump. Su contenido detalla en 4 puntos cómo desde los años de Hugo Chávez se conformó el Cartel de los Soles con el objetivo de traficar droga a los Estados Unidos en alianza con las FARC y el ELN. También revela que el gobierno de Chávez fue el responsable del surgimiento del Tren de Aragua. Chávez ordenó el reclutamiento de líderes criminales adentro y afuera de las prisiones para defender la revolución a cambio de impunidad. Tras la muerte de Chávez, Maduro expandió esta estrategia exportando la criminalidad y caos al extranjero. La carta además plantea que Chávez tenía comprados agentes de la CIA y diplomáticos que espiaban en Estados Unidos y sugiere, en línea con el discurso de algunos sectores del trumpismo, que a través de la empresa Smartmatic, Venezuela pudo haber incidido en resultados electorales en Estados Unidos. Andrés Izarra, exministro chavista y hoy crítico del régimen, puso en duda la veracidad de la carta, publicada en el medio local The Dallas Express. Yo la verdad es que dudo mucho de la credibilidad de esa carta, no solamente por el medio en el cual la carta se filtró, sino por la argumentación que contiene la carta, por el timing de la carta, por las coyunturas o el contexto en el cual esa carta se publica. El Pollo Carvajal es un preso que enfrenta una cadena perpetua como condena
y tiendo más bien a pensar que esa carta obedece más a una necesidad de él para resolver su tema legal. Carvajal también dice estar dispuesto a compartir con el gobierno Trump toda la información que requieran. Y aquí el rescate de decenas de venados atrapados en un lago congelado en Siberia, en Rusia. Un grupo de pescadores rescató a los animales varados en la superficie resbaladiza, donde les era imposible mantenerse en pie. Agotados e incapaces de volver a pararse, los venados habrían muerto congelados si no fuera por estos hombres que asistieron a los animales con ayuda de trineos y finalmente pudieron ponerlos a salvo. Los salvaron. Gracias, Andreina. En territorios marcados por la violencia, una gestora artística acompaña a jóvenes que hoy se atreven a narrar una nueva Colombia, un país que nace desde la creación. Bancolombia y Caracol presentan Colombianos que hacen historia. Hola, mi nombre es Diana Balbuena y esta es nuestra historia. La Grande nace de 15 años acompañando como procesos artísticos. Me di cuenta que era necesario construir unos discursos que generaran como un arraigo entre los artistas. Potenciar y gestionar ideas es la esencia de Diana Balbuena. Su trabajo ha marcado proyectos como el de Jorge Giraldo y John Sepúlveda en Uribe Meta. Llegar al territorio, digamos a Uribe Meta, donde he trabajado con Diana, fue muy importante porque fue conectar también mucho más directamente con ese espacio y con las personas que habitan ese espacio. Nos sentimos orgullosos de ser campesinos, entonces queremos mostrar esto y cómo no hacerlo por medio del arte. ¿Cómo tu gestión artística aporta a la cultura colombiana? Nosotros desde La Grande creemos que el arte y la cultura es un panorama que amplía las trayectorias educativas y los proyectos de vida de los jóvenes. Por trabajar con más de 50 jóvenes y reconstruir discursos de violencia con arte, Diana Balbuena es una colombiana que hace historia. La espera terminó. La magia se eleva para recorrer nuestro país. Iluminaremos de alegría nuestro recorrido, un vuelo increíble cargado de mucha ilusión. Trabajamos con amor en un lugar especial donde Noticias Caracol y Pepe Ganga juntaron sus corazones y convirtieron toneladas de sueños en realidad. Porque la magia se empaca con amor. Encenderemos el espíritu navideño en cada rincón de Colombia. No hay camino imposible cuando se trata de llegar a donde más nos necesita. Dejaremos felicidad para todos en el camino, porque lo más valioso que podemos entregar es una sonrisa cargada de amor. Encuentros navideños, del 16 al 24 de diciembre en nuestras ediciones. Noticias Caracol. Primero los niños, primero la gente. Bueno, y nosotros no nos quedamos atrás porque los palmireños vivirán una Navidad a gran escala. El pesebre más grande del mundo abrió sus puertas en esa población del Valle. Más de 90 actores darán vida a esta milenaria tradición. Palmira alberga por estos días el pesebre humano más grande del mundo y ganador de un récord Guinness. Se trata de un majestuoso parque temático ubicado en el bosque municipal en el que dan vida a uno de los relatos más importantes de la historia, el nacimiento de Jesús. Van a poder recorrer 15.000 metros cuadrados de infraestructura, se van a encontrar con 90 actores en vivo, ganadores de 4 Guinness World Records, y las personas van a vivir lo que es la cotidianidad de 3 pueblos, Nazaret, Jerusalén, hasta llegar a Belén, que es la gruta del nacimiento del niño Jesús. El recorrido incluye más de 30 escenas en las que los personajes típicos son los protagonistas. Espectacular, me gusta mucho la unión familiar y apenas para diciembre, espectacular. Encantada, fascinada, increíble este lugar. Este pesebre es muy lindo y es muy hermoso y es muy grande para que las personas disfruten. Vemos mucha gente, más de 100.000 personas solamente en 2 días ya inscritos, y esto pues vaticina que vamos a llegar a más de 400.000 personas durante todo este mes de diciembre. El pesebre estará abierto al público hasta el próximo 30 de diciembre. Para acceder totalmente gratis y ser parte de una Navidad más inmersiva, se debe adquirir la entrada ingresando a www.mundoboletas.com y seleccionar horario y fecha.
Pesebre en vivo. Con este pesebre terminamos las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche. En Última Edición ya viene Desafío Siglo XXI. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.